tratando de, viendo la segunda parte de los 50 años de historia ya eh, del libro de Marcelo Zabaleta, ¿sí? Un requisito muy importante para poder entender esto que llamamos nosotros historia, ¿sí? Eh, que llamamos nosotros historia, es pues la única forma de conocerlo es leyendo, ¿no es cierto? Para que nadie nos diga que no, en su momento no hemos podido eh, ver, verificar, ¿verdad? Y todos estos elementos, ¿sí? Entonces, es menester, pues, entonces, conocer la temática que nos ocupa hoy, ¿verdad? Ya, permítame darle unas pinceladas. Ah, perdón. Eh, ahí está. 50 años de historia de la segunda parte. Bueno, vamos a comenzar a verificar. Aquí tenemos primeros elementos de la segunda parte. La segunda parte está reflejada y dirigida más que todo al repaso general de lo que el abordaje que hicieron los distintos gobernantes que tuvieron en su momento la oportunidad de poder dirigir los destinos del país, ¿no? Y aquí está, en el punto 11, caída de Villarruel. ¿Qué nos dice el libro de Marcelo Zabaleta, ¿sí? Militares como Pinto, Arenas, Mercado, que ocupaban los más altos cargos dentro del régimen, fueron los que dieron las bases para el derrocamiento del régimen en el que actuaron sectores estudiantiles y populares movidos por el PIR, Partido de Izquierda Revolucionario, ¿verdad? ¿Sí? En ese momento, los actores principales eran los sectores como estos, como los estudiantiles y las bases populares, ¿no? La popularidad, el pueblo ya saliendo, ¿sí? Calle. Entonces, la oligarquía pensó en esta acción como una vindicta definitiva y una restauración total, vendetta, ¿ya? Solo así se explica el grado morbos hasta los bárbaros de la conclusión del movimiento subversivo, que fue el colgamiento de Villarreal y sus colaboradores en la Plaza Murillo. Entonces, a partir de todos estos movimientos, ya la sublevación de los movimientos de todos estos sectores, cansados ya de la forma de cómo se administraba, ¿verdad? Las riendas del país, las necesidades, urgían un momento de situación de, de inestabilidad económica, ¿verdad? Ya inflación total, entonces movieron a la caída de Villarruel. Ahora, ¿qué otros elementos? Un dirigente campesino de la zona de Independencia presenció el colgamiento de Villarruel. Mire, lo que estamos aquí es leyendo la historia, conociendo la historia para poder entenderla, ¿no? Pertenecía a la misma región en la que tenía sus propiedades el coronel José Mercado, uno de los miembros de Radepa, que había pasado a formar parte de la conspiración oligárquica contra Villarruel. Estamos conociendo el contenido del libro de 50 años de historia propuesto para esta área en estudios sociales de Marcelo Salavaleta, y el cual nos viene a mencionar estos elementos que de alguna forma, eh, que de alguna forma, eh, que de alguna forma permiten que nosotros conozcamos cómo se dieron los hechos acaecidos, pero desde la óptica de Villarruel, ¿sí? Desde la óptica de Villarruel. Aquí están. Se suele situar en 1952 el momento de la destrucción del Estado o llamado minero feudal. Es, en efecto, en momento de su caída concreta, pero un Estado, ya, un Estado
mil disculpas, había una urgencia. Se suele situar en 1952 el momento de la destrucción del Estado o llamado minero feudal. El Estado en ese momento llamado minero feudal. No se olvide usted de que en su momento ya estaban los varones del estaño, ya el poder detrás del trono, ¿no es cierto? Ellos también opinaban, ahí estaban las dádivas, ¿no es cierto? Yo te doy, vos me das, entonces en el sentido de cómo se estaba llevando a cabo este momento de la guía del desarrollo del país. Es en efecto en momento de su caída concreta, pero un Estado agoniza durante un tiempo más bien prolongado antes de caer y trata una vez y otra de restablecer los momentos de su florecimiento. Se busca la forma de cómo llevar adelante nuevas estrategias, nuevas medidas para poder paliar y tener a la población tranquila y en paz, ¿verdad? Con todos estos movimientos que se fueron dando en la marcha, ¿no? En base al desarrollo de los hechos que se iban dando, ¿no es cierto? ¿Ya? Con el colgamiento de Villarroel, ¿ya? Con el colgamiento de Villarroel, se abre el periodo de una lucha abierta entre un Estado en decadencia y el movimiento democrático burgués, ¿ya? En ascenso, ¿ya? En ascenso invisible. Dos elementos acá, ¿verdad? ¿Ya? Dos elementos que nos marcan estos hechos, ¿sí? Mire usted, el colgamiento de Villarroel se abre, con el colgamiento de Villarroel se abre el periodo de una lucha abierta entre un Estado en decadencia, caído ya, entregado a su suerte, no había entendimiento, ¿sí? Y el movimiento democrático burgués, ¿ya? Entonces, estos se fueron dando de esta manera, ¿no? Ya, para poder hacerse del poder, ¿sí? Guerra Civil de 1949, desde la óptica y la mirada de Marcelo Zabaleta en su escrito de los 50 años de historia. La Guerra Civil de 1949 indica la vanguardia que había ido cobrando el movimiento a través de dos hechos. Primero es que el núcleo democrático burgués está en el proletariado minero, ya, mire, primero que el núcleo democrático burgués está en el proletariado minero y no en el campesino. Mire, ya de ahí ya se va notando el toque intelectual y el realce que le está dando Marcelo Zabaleta en su libro con respecto a esto, ¿no? El proletariado minero y no el campesino, son las clases bajas, ya en su momento, ¿no? Ya media, ya media, que estaban tomando ya las riendas de este poder, ¿no? Y ya no el campesino, ¿sí? Porque ya había más apertura, ya había más viveza en su momento, ¿sí? Había una especie ya de audacia por estos elementos. Y no en el campesino. Aquí una clase está llamada a liberar a la otra y que su corazón sea el movimiento obrero, hace que sea una revolución democrático burguesa, la unión de dos clases, ¿no es cierto? Como cuando se fusionan dos culturas, ¿ya? Para formar solo grupo, ¿sí? Entonces, mire, de esta manera es como se van uniendo. Una clase está llamada a liberar a la otra, ¿ya? Pero me tienen que seguir, tienen que estar conmigo, ¿sí? Porque esa es la consigna, ¿no? Juntos vamos a poder, divididos no, ¿verdad? Y ahí está. Que sea una revolución democrática burguesa, que se sentirá frustrada cuando no pueda ir más allá de la revolución democrática, lo que acabábamos de mencionar en este momento, ¿sí? Unidos, divididos, no vamos a poder conseguir o no vamos a llegar a alcanzar nuestro objetivo. El segundo elemento, ir que es una revolución nacional. Mire, se trata por primera vez de acontecimientos nacionales en su espacio, porque ya participan todas las regiones. Primero era la lucha de una región y ahora ya se piensa el segundo en una revolución nacional como la que hemos vivido, ¿sí? Ahí están dos elementos. El modo mismo del planteamiento militar de la oligarquía
demuestra entonces una psicología sin armas. Los obreros fueron rodeados en Catavi por el ejército. En represalia, tomaron como rehenes a los gerentes técnicos norteamericanos de la empresa. Al atacar el ejército, los mineros ultimaron a sus rehenes, ¿no? Ultimaron a sus rehenes. Entonces, mire, ahí está, ¿ya? Cómo la oligarquía ya fue, ¿no? Ya haciendo esto, jugando con las conductas de las personas, ¿no? Ya ahí, porque ahí nos dice, mire, el modo mismo del planteamiento militar de la oligarquía, ya, demuestra entonces una psicología sin armas, ya, ahí está, sin armas. Las dos principales batallas se libran en Potosí y en la quebrada de Yancahuasi, ya, dentro del departamento aquí, ya, en el cerro Incahuasi, Incahuasi, en la quebrada de Incahuasi dentro del departamento de Santa Cruz, pero pasó hacia Chuquisaca. Los mineros de Potosí hicieron una emboscada eficaz sobre el ejército que marchaba sobre ellos y le ocasionaron un número descomunal de bajas. Reforzado el ejército, los obligó a resistir en la propia ciudad de Potosí. Mira, ya, ahí está. Dos elementos, dos batallas principales que se dieron, una en Potosí y que luego pasó a Chuquisaca. Vamos viendo ahí dos elementos importantes que hay que considerarlo, ¿no? Las batallas que se libraron con respecto con respecto hacia la propuesta ya de la revolución, ¿verdad? Insurrección Popular de 1952. Aquí estamos ya. Este es quizás el acontecimiento más extraordinario. Estamos tocando los acápites y los puntos de Marcelo Zavaleta, ¿verdad? Este es quizás el acontecimiento más extraordinario de toda la historia de la República. El que en su forma se tratase de un golpe de Estado transformado en insurrección significa a la vez que el MNR, cuyos negociadores o conspiradores eran, en el caso, Juan Lechín Oquendo y Hernán Siles Suazo, ¿sí? Planteaba como traspaso del mero aparato estatal lo que iba a ocurrir en la realidad en términos mucho mayores como situación de un Estado por otro, de un bloque de clases por otro, es decir, como una revolución en forma. Un elemento que hay que destacar aquí de este párrafo, de esta diapositiva que estamos observando, es que el acontecimiento extraordinario de toda la historia de la República. La revolución de 1952. Se levantan las clases obreras sociales, ¿no es cierto? Las clases obreras sociales a la cabeza del MNR. ¿Para qué? Para darle otro oxígeno ya a la forma de conducir el Estado, ¿no? Y recuerda usted que nosotros ayer hablábamos y mencionábamos de que el voto popular, repartir la reforma agraria, ¿ya? Entonces fueron acontecimientos en los cuales el Estado pues ya daba la importancia a todos los sectores y que este partido de gobierno en su momento se unía a los obreros como tales, ¿ya? Para hacer su brazo articulador para la conquista y la conquista del poder, que es lo que se quería, salvar a Bolivia en un momento que se encontraba en decadencia y no había más, ya no había más que hacer. Ahí, por ahí va a aparecer la famosa frase, ¿no? Bolivia se nos muere, ¿ya? Y de ahí surge el doctor Paz emite el decreto 21060 después de esto, ¿ya? Mire usted, ya. Seguimos explotando las condiciones que venían de prolongado proceso de disolución del poder oligárquico. Ya, Lechín comprometió en la conspiración inicial nada menos que a Seleme, ministro del Interior, y sin duda el segundo hombre del régimen.
trabado el combate, Seleme no pudo menos que entregar algunos centenares de fusiles que fueron a dar a mano a los fabriles de La Paz y a los mineros de Mulini, que habían sido masacrados con crueldad en 1950. También hubieron hechos sangrientos, ¿no? Ya, porque nada es fácil, ¿no? La revolución, cualquier revolución o cualquier alzamiento, insurrección, pues tiene pues, sus consecuencias, cobra vida, ¿no? El ejército resistió sobre todo por medio de sus tropas selectas, como el colegio militar, pero la táctica popular se fundó en dos pivotes de éxito. Primero, obligar al ejército a dividir el combate en infinidad de pequeños combates, ¿sí? Guerrillas, sectoriales, así, guerrillas, ¿no? ¿Ya? Con lo que se lo imponía entrar en contacto con la masa de la población, con lo que se le imponía entrar en contacto con la masa de la población. En esas condiciones, la deserción de soldados alcanzó una proporción enorme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma la masa popular, pues no, la masa de la población más grande, tal vez no había técnica militar, estrategia, muchos eran también reservistas, ¿sí? Que también orientaron, guiaron en el sentido de la masa de la población. Era la aplicación de la táctica de los corralitos, usada por los paraguayos al ejército boliviano, pero aplicada a una insurrección urbana. ¿Sí? De esa manera. Mire, estamos conociendo los pasos de cómo se fue desarrollando y se fueron emitiendo los hechos. Primero, sectoriales, pequeños combates, ¿no es cierto? Para ir llegando ya y cómo las personas, la población se iba uniendo y se iba fortaleciendo en su momento. En segundo término, obstruyendo la logística militar. Ahí está, mire. ¿Ya? Dos elementos importantes a considerar aquí para no perder detalle y que tiene que estar por ahí en el simulacro. Primero, obligar al ejército a dividir el combate en infinidad de pequeños combates, ¿no? ¿Ya? Ese uno. ¿Ya? Dos, obstruyendo la logística militar, ¿ya? Esos elementos. En el combate en las ciudades, el dilema se planteaba a los oficiales en términos crudelísimos, ¿no? ¿Ya? O arrasaban los barrios unos a uno con la aviación y las armas pesadas o se tenían que resignar a luchar casi con los mismos elementos de guerra que usaba el pueblo, es decir, las armas ligeras, con el factor adicional de que el número de armas en manos civiles no hacía sino aumentar por la deserción de los soldados o su captura. Fue al estilo del oeste, ¿no? En las películas que normalmente nosotros vemos y observamos, ¿sí? Se invade, se adueñan, se reduce y se apropia, pues, ¿no? De las armas, ¿sí? Para seguir avanzando. De esta manera se iba dando paso a lo que era la revolución. El carácter de la revolución, a ver, una cosa es que los grandes sentimientos y la propia grandeza se realicen en los individuos o en los grupos y otra cosa que asuman ellos un carácter de masa. Cuando la población se levanta, cuando cualquier población se levanta, ya hay sentimiento, hay valentía, hay coraje, ¿no? Entonces no se va a poder. Ese fue el sinónimo común, ¿ya? El común denominador de la revolución, ¿ya? Que fue la masa, la gente de a pie, la gente de la calle, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso dicen, ¿no? El pueblo tumba gobierno, ¿ya? Y se da así, ¿ya? Y nosotros lo hemos visto, ¿ya? Y bajo otra faceta, bajo otro momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos otros escritores, otros académicos mencionan y dicen, ¿no? El poder radica en el pueblo, ¿ya? La Vox Populi también, ¿no? Para el momento del sufragio universal, en este caso, la voz del pueblo, ¿sí? Entonces, mire esto, en los grupos y otra cosa que asuman ellos un carácter. Por eso, al nivel boliviano se puede decir de la insurrección de 1950, lo mismo que escribió Hegel de la Revolución Francesa, de Frédéric Hegel, ¿ya?
Todos los seres pensantes han celebrado esta época. Una emoción sublime reinaba en aquel tiempo. El entusiasmo del espíritu estremeció al mundo, como si solo entonces se hubiese llegado a la efectiva reconciliación de lo divino con el mundo. Entonces, mire estas palabras filosóficas de Hegel que agarra Zabaleta para poder ilustrar el coraje, la templanza, la fuerza de cómo la población comenzó a levantarse para llegar a conquistar lo que ellos querían, ¿no? Otras direcciones del país, ¿no? Ya era el momento en el cual se tenían que alzarse. ¿Para qué? Para buscar nuevos horizontes, ¿sí? Al interior de nuestro país como pueblo. Y ahí está, miren, ahí está. ¿Qué tenemos? Lechín. A ver, ¿de qué nos dice, qué nos habla con respecto, cuál es el enfoque que Marcelo Zabaleta le da a Lechín? ¿Ya? Lechín, el caudillo indiscutible de la clase obrera, y por mucho tiempo, ¿verdad? Ya, yo he leído la historia y la historia boliviana, por supuesto, pues, ¿no? Y Lechín, hasta su último día de existencia, seguía ligado a aquello, ¿no? A conducir, ya un poco en, la, en la vieja guardia, como se llama, ¿no? Ya en la militancia pasiva y activa por rato, seguía orientando, guiando, ¿no? Y no ha aparecido otro como él hasta el momento de que ha dejado de ser, ¿no es cierto? Lechín, el caudillo indiscutible de la clase obrera. Tenemos aquí una personalidad tan seductora, dice, como entregada a la aventura histórica, tan combativa e insistente como no despojable de un hálito de insólita frivolidad. Lento y calculador Juan Lechín Oquendo, ¿ya? Lento y calculador para seducir, ¿no? Encantar y poder llegar con su criterio a la base y que que él sea pues escuchado, ¿no? ¿Ya? Entonces, si la masa escucha, pues va a seguir a su líder, ¿sí? Entonces, si ve que eso es bueno, siga, ¿no? Yo tengo un lema que dice, si nadie toma la iniciativa, usted hágalo, ¿ya? Y eso es con la convicción de que hay que buscar líderes. Y aquí era, mire, esto, el papel que él jugaba, no sé, encantaba, seducía con respecto a su dirigencia, ¿no? Y cómo motivaba a las clases civiles, ya, obreras, que forman parte hasta el momento de nuestra sociedad. Fue Lechín, por cierto, un instrumento de eficacia imprevista para la clase obrera en su necesidad de dialogar con la pequeña burguesía, acercarse, ¿no? Intercambiar criterios, buscar acuerdos, ¿sí? Llegar a buenos entendimientos. Pero no hay duda de que fue a la vez la clase obrera un instrumento de Lechín para, para existir ante la pequeña burguesía que privilegiaba otro estilo. El paradigma de los pequeños burgueses era paz extensoro, es decir, aquel que tuviera las virtudes de un burócrata moderno. ¿Ya? Entonces, con el alzamiento, con la insurrección, ya se notaba, ya se deslumbraba, como lo llama el paradigma, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma de mirar al mundo, ¿ya? Con esto, con este burócrata moderno que se le llamó, ¿ya? Con esas virtudes que tenía Víctor Paz Estenssoro en su momento del desarrollo. ¿Qué nos dice aquí? Grandeza, ya, y miseria de la época. ¿Qué nos, ya? A ver, la nacionalización de las minas, por ejemplo, significó la expropiación de casi todo el capital extranjero invertido en ese momento en el país. Eso, un detalle, ¿no? Grandeza y miseria de la época. ¿Qué dicen? La nacionalización de las minas, por ejemplo,
significó la expropiación de casi todo el capital extranjero invertido en ese momento en el país, ¿ya? Pero el imperialismo, que seguía muy de cerca los hechos de Bolivia, no tardó en imponer indemnización excesiva. ¿Qué pasa? Que en el momento de la expropiación, ¿ya? Antes de expropiar, pues hay acuerdo, hay contrato, hay inversión, ¿ya? 100% no, pero hay inversión, hay boletas de garantía que siempre han existido porque son acuerdos internacionales y para poder explorar, exportar, ¿no es cierto? Ya están dentro de esto, de los contratos que se dan, ¿ya? Entonces, pero que lamentablemente, y hasta ahora lo hace el Estado de esta manera, 80-20, 80-20, la última nacionalización que hemos vivido nosotros, así al estilo del MNR con Evo Morales también, estamos pagando aquello, ¿ya? Boletas de garantía de las empresas chinas que han venido aquí para explorar, ¿ya? Y también explorar y buscar con el tema del petróleo y nosotros, del gas aquí, y estamos pagando nosotros los bolivianos, ¿ya? La verdad que la verdad nos la cuentan a medias, sí, pero aquí se da, mire usted, lo mismo, el mismo hecho que se vivió en 1952, ya igual lo vivimos en los tiempos de hoy, ¿sí? Y lo estamos viendo. Por eso es la grandeza y miseria de la época que también la podemos traerla al presente, esta frase. ¿Sí? Mire, la nacionalización de las minas, por ejemplo, significó la expropiación de casi todo el capital extranjero invertido en ese momento pero el imperialismo, que seguía muy de cerca los hechos bolivianos, no tardó en imponer indemnizaciones excesivas y por lo demás mantuvo el control de los sectores clave de la minería, impidiendo la instalación de las fundiciones, monopolizando el transporte. ¿Ya? Se llega a eso. ¿Ya? Ahora ya en los 80-20. Vine a hablar, no te dije que me estés enfadado. Y hay que revertir aquello, ¿no? Esas boletas. No puede ser que venga inversión extranjero, ¿ya? Se lleve. O sea, vos no has escarmentado lo que te ha pasado y yo lleve todo y no tiene nada para gozar, ¿no? Cuando debería ser al contrario, 60-40, 70-30. Resulta que yo tengo que estar hablándote. O sea, vos te pones un plan de... Micrófonos, por favor. En los famosos contratos que se dan ahora, ¿ya? Que ellos tienen que traducirse toda esta descubierto de pozos de gas, de petróleo, tiene que verse descubierto, tiene que verse, ¿ya? ¿Dónde? En carretera, en salud, carretera, camino para llegar, acceso a la comunidad, de salud, educación, ¿ya? Seguridad. En eso, para eso es la riqueza nacionales que tenemos, ¿no? La famosa frase del gobierno, de todos los gobiernos, ¿ya? Esto es de todos los bolivianos, dice, ¿no es cierto? Que es nuestro, pero ellos son los administradores que tienen que darnos y no que siga pasando como ha pasado en el 1952 y que lo seguimos viviendo ahora ya con más intelectuales, con más despertar a la tecnología, ¿sí? Con más despertar al mundo anglosajón, ¿ya? Con capacidades de capacitarse cada vez más, de entrenarse, ¿ya? Pero no avanzamos. Mire, esto lo seguimos teniendo, ¿no? La empresa estatal minera engendrada por la nacionalización de la gran minería, la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, se convirtió en un centro de acumulación capitalista y es a partir de ella que se crea la nueva burguesía minera, la llamada minería mediana, que se convertirá en uno de los dos polos centrales de la burguesía después, post 1952. En su momento la Comibol
lo dice Marcelo Zabaleta, acumulación capitalista, porque la Conmebol reunía todos esos elementos, ¿ya? Ahí, ¿ya? La Corporación Minera de Bolivia, entonces se administraba mucho, ¿no? Había mucho dinero en juego ahí, ¿ya? En esto se manifiesta el temprano carácter capitalista del Estado de 1952. La minería nacionalizada es utilizada por el MNR, en efecto, como una propiedad de toda la clase burguesa en gestación y ya existente, y es un campo de generación de burguesía desde el Estado. Claro, se tenía que haber dado, se tenía que dar así de esta manera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la burguesía va creciendo, va adquiriendo poder y peor, así los negocios que siempre se dan. Y esto no es no estamos descubriendo el humo, queridos colegas, ¿no? Siempre se dan, lo tenemos presente, siempre estuvieron. Lo que pasa es que ya ahora estamos más informados como pueblo, ¿sí? Cómo se dan las negociaciones, cómo se dan los pactos dentro de de un destino político o de una proyección política. Ya se ve porque ya se van hablando, como decimos en la jerga común, ¿no? Ya se van casando ya los proyectos, se van casando las ideologías y se van casando también los convenios, ¿ya? Yo quiero aduana, usted va a querer camino, ¿ya? Me va a dar la aerolínea. Entonces, estos elementos. Me va a dar impuestos para administrar, ¿no? ¿Ya? Esos elementos. ¿Qué nos dice más? Aquí tenemos lo irreversible de las masas y de sus enemigos, ¿ya? ¿Qué hacían entre tanto sus rivales a los que pensamos ahora como sus rivales, puesto que ellos mismos no se sentían tales en su momento? A ver, revisemos la pregunta. ¿Qué hacían entre tanto sus rivales o los que pensamos ahora como sus rivales, puesto que ellos mismos no se sentían tales en ese momento? Eran los obreros, ¿ya? En primer término, el puntal para frustrar los intentos contrarrevolucionarios de la oligarquía. Fiscalizadores, ¿no? Ya, fieles guardianes de aquello, de que la oligarquía no le vaya a jugar una mala pasada, no le cruce la pierna, ¿ya? Entonces, en esto, miren, eran los obreros en primer término el puntal para frustrar los intentos contrarrevolucionarios de la oligarquía. Era un momento de mucha tensión, ¿ya? Como se dice en la película, ¿no? Durmiendo con el enemigo, con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Para qué? Para poder estar más o menos tranquilo y que no sea en vano el trabajo hecho hasta el momento, ¿no? Los indios y la casta maldita, ¿ya? Miren. Por otro lado, la presencia de los campesinos indios, este grupo al que no se puede reducir a su diferenciación cultural a causa de las mediaciones interminables del mestizaje, tampoco a su mero rasgo clasista a causa de Katari, Tupac Katari. Prohibió el pan porque era español. Mire usted, Tupac Katari les prohibió a su comunario, ¿ya? Comer el pan porque era español. O sea, la fabricación, ¿no? ¿Ya? Cómo nos llegaba, porque era, y mandó cortar la lengua de algunos que se atrevieron a expresarse en la lengua de Castilla en su delante. ¿Ya? Muy agresivo, muy al límite, ¿no? El señor en su momento, mire Por otro lado, la presencia de los campesinos indios, este grupo al que no se puede reducir a su diferenciación cultural, muy arraigado, firmes en su convicción. Es derecho y no hay por qué doblarse, ¿no? Bueno, por su formación ahí, ¿no? Por la forma de vida, ¿ya? Siempre dura, siempre en el campo, en el altiplano, ¿ya?
ahí sufriendo, ¿no es cierto? Entonces había un resentimiento muy fuerte, ¿ya? Agresivo, ya muy iracundo el hombre. Mire, estamos conociendo aquello, ¿ya? Y tampoco a su mero rasgo clasista. A causa de Cattari prohibió el pan porque era español, ¿ya? Y al que se iba en contra de él, pues mire, cortar la lengua. Belsun metió a los indios contra los bolivianistas, pero después se intimidó de un modo tan parecido al de los movimentistas. Con la baraunda del ingreso de las masas indias, mataron los indios a la causa acompañante de Melgarejo, bestia borracha, como la llamó Neruda, que solo se salvó por su sobrehumana fuerza maldita, pero no eran aptos más que para una venganza, sabiéndose que la venganza no constituye nada. La vendetta no lleva nada bueno, ¿verdad? ¿Ya? La venganza, es decir, violencia con violencia genera más violencia, y esto fue el episodio que se vivieron aquí, mire usted, unos con otros y después contra todos, ¿ya? Ahí está. Esto es lo que nos trata de iluminar aparte, ¿sí? Reconstrucción de la casta secular, la casta particular, ¿no es cierto? La movilización es tan extensa, sin embargo, que amenaza de hecho con dar fin material con la casta dominante secular, la clase particular, ¿no? Ese gueto, ese grupo que de aquí, en torno a una mesa, diagramamos, definimos, hacemos estrategia y más, ¿no es cierto? Esto es lo que produce un acto casi instintivo de la clase, Los disidentes de la vieja casta dominante, el MNR y los demás impugnadores que para vencer habían precipitado la movilización obrera campesina. Aquí, de esta manera, nosotros vemos, miren, los disidentes de la vieja casta dominante, el MNR y los demás impugnadores, ¿ya? Para definir todo aquello, ¿sí? Lo que vamos, la reconstrucción de definirse, reorganizarse, replantearse los objetivos para una nueva movilización obrero-campesino, ¿ya? Pues se crea ahí. Mire usted esta teoría. En su momento más revolucionario, la pequeña burguesía cree en el Estado, pero no en el proyecto obrero, que no existió sino en la consistencia de las proclamas. El discurso, bienvenido, ¿no es cierto? Al discurso de la burguesía, ¿no? Bienvenido en el discurso, pero solamente pero no como proyecto, ¿sí? Nada más. Es ridículo pensar en ello como un complot desde el principio contra la clase obrera, pero la pequeña burguesía, aquella creía en su abstracción el Estado, y esto era como creer en el esquema clasista tal como se reprodujera. Pesado el contenido, ¿sí? Mire, pesado. Cuando se ve acorralada y arrinconada por la propia ecuación clasista, por la eternidad aparente del instante estatal. Utiliza al Estado no solo para convertirse ella misma en burguesía, sino también para reconstituir a la clase dominante como tal, pensando que no había más remedio que hacer, ¿ya? Y cuando es burguesía, pues han devenido a esa nueva entidad, se vuelve tan reaccionaria, incluso de un modo que ya antiestatal, como la propia oligarquía transfigurada en burguesía por medio de aquella pequeña burguesía. Un silogismo muy complicado termina su frase, Marcelo Zabaleta, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar en estos apartes que estamos conociendo? ¿Ya? Que el proyecto obrero, ya, como lo dice ahí, el proyecto obrero que no existió sino en la consistencia de las proclamas, para seducir, para conquistar, para atraer a sus adeptos, ¿no? ¿Ya? A sus acólitos, para convencer lo que era necesario un proyecto obrero de esa magnitud para poder llegar al poder, ¿no? Y tener todas las riendas necesarias para levantar al país en su momento. Favor de las clases medias.
Una fase revolucionaria es para las sociedades, ¿ya? Para las sociedades, lo mismo que un cataclismo para la geografía. Hay una fase de caos, de incertidumbre e indefinición que es inseparable de tal tipo de acontecimiento, ¿ya? Es difícil ver en otros casos con la nitidez que ofrece este papel del Estado como atmósfera de las relaciones productivas, o sea, actuando en su función reproductiva a la vez que como una verdadera fuerza de producción, ¿ya? El pavor de las clases medias, ¿cómo no? La clase media en su momento, ¿ya? Fue tan fuerte, ¿ya? Tuvo mucho peso, ¿ya? Para poder llevar adelante todas esas convicciones a las cuales en esa fase revolucionaria de reacción, de alzarse, de levantarse, ¿sí? ¿Ya? ¿Para qué? Para ver una nueva organización, una nueva estructura de gobierno. En Bolivia concierne ello sobre todo a la pequeña burguesía urbana, ¿ya? Puesto que la nueva clase de los campesinos parcelarios era lo que se llama una clase conforme por razones obvias. Y ya la inflación que se hizo pasar el tipo de cambio de 40 a 14.000 por unidad de dólar. No, pues estábamos ya fuera de rango, ¿no? ¿Sí? En ese momento, mire, ya no había sostén, no había ese soporte para poder seguir aguantando, ¿no? Era como el símbolo de esta situación poblada por el terror de los milicianos, la inexistencia del ejército, el control obrero con derecho a veto, la falta de alimento y el empobrecimiento de todos los sectores con ingresos fijos, ¿ya? Termino yo de leer esto y se me viene a la memoria mi mami cuando le cancelaban su salario con 4 bolsas de niña, puro papel, pero no tenía valor, ¿ya? Ya 3 bolsas negras, las que manejamos ahora, llegaba y servicios básicos, todo, y desaparecían las 3 bolsas. Mire, y da eso, ¿sí? Si se tiene en cuenta además que en el sistema de voto calificado, estas clases medias elegían en nombre de todos, ¿ya? Como única gratificación a su pobreza, hay que ver lo que podían pensar, ¿ya? Lo que podían pensar de un mundo en el que los sindicatos habían sustituido al parlamento, las milicias al ejército y el voto universal al voto calificado. La depredación a la clase media urbana era evidente, arrasar con todo, ¿ya? Y mire, nos da estos elementos. Los sindicatos, ¿no? Definían, ya proponían, esto va a ser, y lo tienen que hacer. Y la colonización de la Revolución Nacional por el imperialismo. El punto máximo de la crisis económica se produce hacia 1956. El punto máximo, ya otro elemento, el punto máximo de la crisis económica se produce en 1956, ¿ya? Coincidiendo con el ascenso de Hernán Siles Suazo al poder, ¿ya? A ver, este era un hombre valeroso, conciso y también opaco, ¿ya? Construyó una carrera política a fuerza de carácter y no era sin duda el más dotado para imprimir una comprensión universal de la situación revolucionaria. Ya. Entonces, miren, cauto, ya, que nos es valeroso, conciso y también opaco, un poco introvertido, ¿no es cierto? Ya, ahí, para poder. El imperialismo norteamericano, ya que había obtenido un modus vivendi provisional con el MNR a partir de la ayuda en alimentos, lo que había influido sin lugar a duda en la reorganización del ejército y en las primeras concesiones petrolíferas. Pudo imponer un plan económico global. Claro, ya comenzó a asistir la ayuda, vino la ayuda, pero la ayuda también viene. Ayudo, pero bajo esta modalidad, bajo estas condiciones, ¿sí? ¿Ya? Nada es gratis en este mundo, ¿verdad? Peor en estos momentos como estábamos en el país, ¿sí?
El enviado económico de Estados Unidos, George Jackson Eder, actuó con plenos poderes y sus memorias son quizás el documento más humillante que existe para la soberanía boliviana. Claro, vino a decirnos de todo, ya, por eso que dice acá, mire, actuó con plenos poderes y sus memorias son quizás el documento más humillante que existe para la soberanía de Bolivia. Usted me va a Bolivia, pero no me viene con las manos vacías. Usted me va a hacer gestión, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que sindicar y ser muy incisivos en nuestros gobernantes, a los cuales nosotros le damos el poder. Miren, nuestros gobernantes lo primero que tienen que hacer es leer la historia para no repetirla, ¿sí? Así como este tipo. Lo mandó su gobierno, usted me trae resultados, me hace gestión y me trae resultados firmados, ¿ya? Esa es la cosa. Pero mire lo que nos ha causado a nosotros, ¿no? En su memoria, en su escrito, él nos cuenta y narra cómo trató a Bolivia en su momento. ¿Por qué? Porque vino con toda la cobertura necesaria, ¿verdad? Pero si un economista tan elemental como Eder pudo tener éxito en el freno a la inflación, se debió en primer término al ánimo de la pequeña burguesía urbana que apoyaba resueltamente a Siles, por lo menos en esto. Pero pesó más que ello todavía la inquietud campesina. Siempre la clase baja, ¿no? La clase baja, la no estudiada, el pueblo en sí, ¿no? Que no resultaba afectada por la inflación y quedaba un enorme margen político de maniobra, incluso para un plan tan torpe como el del estulto Eder, ¿sí? No era con ellos, ¿no? Ellos querían otro sistema de gobierno. La clase obrera tiene que subir al poder. La clase obrera tiene que manejar. No le afectaba el tema económico. ¿Por qué? Porque el campo le proveía todo, ¿no? ¿Sí? Entonces estaban más sólidos y más fuertes que un roble, ¿no? ¿Ya? Reflujo obrero. Así el gobierno de Siles Zuazo señala la decadencia o periclitación de la influencia obrera. En determinado momento intentó crear su propio movimiento obrero, los llamados reestructuradores, paralelo y sustitutivo ley tradicional, lo que demuestra hasta qué punto Siles cesaba que el proletariado político era una consecuencia lateral del MNR, ¿ya? Fruto de algo más grande y coherente a lo que debía acatar, ¿ya? Son muestra en este aparte del refugio obrero, muestra las intenciones que tenía Silvio Zuazo para tener ese otro brazo articulador con los llamados reestructuradores, ¿sí? Pero que solamente lo que causó y dio es tratar de confundir a los ciudadanos. Todavía los obreros salían a luchar cada vez que se daban intentos propiamente contrarrevolucionarios, como lo de Unza de la Vega, ¿ya? En el levantamiento de los carabineros en 1960, pero ya estaban en contradicción con los lineamientos del poder, sobre todo con el plan de estabilización monetaria. Estos elementos, mire, interesantes, ¿no? Como, mire, vamos descubriendo y vamos leyendo la historia. ¿Cómo la conocemos la historia? Leyéndola, y es lo que estamos haciendo entre ustedes y yo, queridos colegas, bajo este criterio del libro de Marcelo Zabaleta. Ya en las postrimerías del régimen de Siles, el ejército llegó a rodear el siglo XX, Catavi, la mayor concentración minera, ¿no? Como emergencia de un incidente huelguístico. Los obreros repitieron entonces lo que habían hecho en la guerra civil de 1949, la anterior diapositiva que hemos visto. Tomaron como rehenes a ingenieros norteamericanos y amenazaban con ejecutarlos en el caso de que el ejército ingresase a las minas. Ya había
el nivel álgido ya de la tensión, ¿no? Ya era ya a capa o espada, ya ahí, a matar o vivir, ¿no? Eran esto. La mediación de Lechín impidió que las cosas llegaran a ese punto, pero era visible la descomposición de todo. No había un punto de organización, no había un momento de diálogo, porque todos estaban tensos, mire usted, ¿ya? Aquí, con esta parte de la mediación de Lechín, intentó de que la sangre no llegue al río, ¿ya? Pero mire, las cosas estaban ya dadas, ya todo, ¿no? Ya llueva o truene, ya estaba ya, la suerte estaba echada. ¿Para qué? Siempre la clase obrera estaba atenta, ¿no? Para que la burguesía no tome el control y el poder. Mire, porque cada movimiento que hacían ellos ya estaban prestos para salir otra vez y dejar las cosas como tenían que ser, ¿no es cierto? Ellos tranquilos, en paz, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, organizarnos. La prueba de que se trataba de un plan previsto y no de una mera emergencia se dio cuando Henderson, embajador norteamericano a la sazón, planteó a Paz Estenssoro en 1964 una suerte de silogismo no tan diplomático, aunque es cierto que aquel yanqui por razón alguna estaba dotado por la naturaleza para saber lo que es un silogismo, ¿ya? Una propuesta, ¿no? Ya, de lo macro a lo micro, ¿sí? Una propuesta viendo de lo particular a lo general, ¿no es cierto? Ya. A ver, vamos a ver. Un año después, derrocado Paz, el ejército ingresaría, ¿ya?, a sangre y fuego en todos los distritos mineros por medio de lo que son conocidos como las grandes matanzas en 1965, ¿ya? ¿Cuándo se ocurrieron las grandes matanzas? Al derrocamiento de Paz, el ejército ingresa ya a matar, ¿no es cierto? Ya para ya entrar, ya como un golpe de Estado, ya el ejército toma el poder. Ya. La historia del país comienza acá, a moverse dentro de los perfiles dados por las modalidades norteamericanas de acción a través de sus servicios de inteligencia, sobre todo la CIA, ¿ya? Los servicios, ya ahí, los servicios de inteligencia ya para vigilar, controlar ya y secuestrar, ¿no es cierto? Bueno, y por último puede hasta acabar con la vida de las personas, ¿no? Aquí está, la historia comienza acá a moverse desde esos puntos de vista. Seguir, el déspota idiota, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo define así Marcelo Zabaleta? Aquí es donde aparece la figura de René Barrientos Ortuño. Así como los liberales habían organizado el ejército de la oligarquía a la manera prusiana, marcando el Linkspreis y marchando con el paso del Ganso. La revolución reorganizó el ejército con las armas norteamericanas, los uniformes norteamericanos, los reglamentos norteamericanos y obviamente la doctrina norteamericana, ¿ya? Después de todo, en otras armas sobrevivía algo del Chaco y su generación en la Fuerza Aérea Boliviana, FAP, empero, puesto que casi no había existido antes, el ambiente era el de una norteamericanización total. Entra, pues, ¿no? Mire, aquí ya estamos conociendo cómo al mayor estilo, ¿no?, de anglosajón se fueron convirtiendo eso. Mire, aquí está el manual de funciones y en base a esto ustedes se van a mover y no hay más, ¿no? En el gobierno de René Barrientos. En base a esto, aquí están los lineamientos y usted se mueve, ¿no? Pero siempre, mire, ya el país anglosajón ya entró con toda su teoría, ¿sí? Barrientos mismo, que tenía la apariencia de un oficial yanqui, se ocupó en detalle en explotar sus entrenamientos. Ascendió en la Fuerza Aérea y hacia 1963, ya comandante del arma en el mes de enero, se daban las condiciones para que en una recepción que se llevó a cabo en el Fort Myers, Virginia, en general Curtis LeMay, comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, brindara para la futura inevitable
presidencia de Bolivia del general Barrientos. Ya, bueno, recuerda usted, o la historia nos dice, ya, de que primero iba a rendir pleitesía, ¿no? Al mundo anglosajón, ya, para poder entrar a esto. Mire usted, la futura inevitable presidencia de Bolivia del general Barrientos, con consentimiento, si eran ojos gratos, para Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esos son los elementos, con consentimiento. Ah, sí, eso de mi parecer, me gusta, ya, a ver, vamos adelante. Miseria campesina. En todo caso, el régimen de Barrientos se fundó en el que se bautizó como Pacto Militar Campesino, es decir, entre el sector menos politizado del movimiento democrático y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo en el momento de Barrientos. Es la miseria del explotado. Es el explotado el que es la base del poder de los explotadores. Hablábamos ayer cuando entrábamos en la temática de este libro de 50 años de historia boliviana, ¿ya? El proletariado, ¿no? La explotación, ¿ya? La producción del proletariado, la mano de obra, ¿sí? Nosotros vendemos la producción, ¿sí? Nosotros vendemos conocimiento como profesores, ¿sí? Entonces, por un salario, ¿no es cierto? Entonces, pero también hay una especie en su momento de carga, ¿no? Ya de explotación, como se dice en otros términos, como lo están nombrando aquel. El movimiento democrático y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo en el momento de Barrientos, es la miseria del explotado. Es el explotado el que es la base del poder de los explotadores. La clase obrera, ¿no es cierto? Ya, la clase obrera. La burguesía jamás habría podido realizar una acumulación en condiciones de paz política si no existía aquel amplio sector de los pequeños productores que, aunque explotados por la vía del mercado, sin embargo se sentían contentos con lo que tenían. Le daban pues ciertas condiciones para tenerlos pasivos, tranquilos, ¿ya? Y mostrando de que había una nueva mirada de gobierno, una nueva mirada de gestión para la población, ¿sí? Ahí está. La corrupción considerada como mediación, ¿ya? La corrupción considerada como mediación. En su momento, el imperialismo norteamericano había tenido compases tesoro con Siles Suazo que trabajar con el nacionalismo, ¿ya? Trabajar con el nacionalismo en su fase claudicante, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero ahora tenía a un agente propio en el poder. Pues bien, con el fundamento dado por el Pacto Militar Campesino, cuya condición sine qua non, ¿ya? Era el arrasamiento del movimiento obrero. El imperialismo realiza mediante Barrientos su plan, que consistía en la ocupación de todos los sectores estratégicos de la economía y en acelerar, ya sin obstáculo alguno, la acumulación burguesa en los sectores no centrales, en especial en el área de Santa Cruz y la minería mediana. Mire usted, eso, ¿no? La corrupción ya estaba dentro como mediación para poder seducir. Pues mire, el fundamento dado por el Pacto Militar Campesino, ¿ya? Movimiento obrero, el imperialismo realiza mediante Barrientos su plan que consistía en la ocupación de todos los sectores estratégicos, ¿ya? Ocupar los sectores estratégicos de la economía, ya estaba diseñado, solamente que empezaron y delimitaron las acciones, que pase un tiempo para poder ingresar como todos, ¿no es cierto?, a copar los espacios, ¿ya? A copar los espacios, a cambiar los mandos medios y los mandos superiores de su momento. La gravedad de los actos de corrupción es lo que condujo a la serie de asesinatos de encubrimiento que se prosiguieron en tiempos de Obando hasta acorralarlo, como recordando un compromiso de poder que solo hubiera podido ser disuelto por la convocatoria a las masas, que Obando no estaba interesado en realizar. No comulgaba pues con esa acción, ¿ya? Entonces, mire, ¿ya?
Claro, muy cierto es y llega hasta nuestro día, la gravedad de los actos de la corrupción es lo que condujo a una serie de asesinatos y de encubrimientos. Hago analogía y los hechos acaecidos hace unos meses, desde el año pasado, con alguna financiera, ¿no es cierto? Ya no voy a decir el nombre, ya, ya, pero usted se da, ¿no es cierto? Mire usted, ya la corrupción siempre está, siempre toca en las puertas de todo Estado, ¿no? O de toda gestión, en cualquier momento, ¿sí? Ahí se dan, mire usted, estos elementos. ¿Qué más dice? Se podría pensar que había llegado el momento de sintetizar la corriente revolucionaria continental generada por la Revolución Cubana, la Revolución Revolucionaria Local, factores que a primera vista por lo menos debían ser coincidentes, ¿no? Aquí cuando ya quiso ingresar en este momento el grupo subversivo comandado por Che Guevara, ¿verdad? ¿Ya? Que en su momento era un líder neto, mandado, ¿no? A armar grupos paramilitares, poder imponerse, tocar tocar ya la élite, pues Ñancahuazú. A ver, ¿qué nos dice Ñancahuazú? Marcelo Zabaleta, Che no pensaba en Bolivia, sino como una plataforma de partida para el Perú. La estrategia del Che no tenía a Bolivia como blanco, ni siquiera como objetivo primero. No tenía como objetivo inmediato la toma del poder, sino la construcción previa de un poder popular materializado por su instrumento de acción. Una fuerza militar autónoma y móvil. El foco boliviano funcionaría entonces como un centro de adiestramiento militar y de coordinación política de las diversas organizaciones revolucionarias nacionales de América Latina. Ya había un proyecto, tenían en marcha, ¿no? Y con doctrina, ¿ya? ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina del socialismo, ¿ya? La doctrina de eso, ¿ya? Que tenemos nosotros, que no tenemos todavía el adoctrinamiento que estos querían dejarnos, ¿no? Y fruto de ello no pasó, pues, ¿no? Ya seguimos viviendo en democracia, ¿sí? ¿Qué más? A ver, América Latina, transformar ulteriormente a Bolivia en una vasta base de retaguardia. La proximidad o apariencia geográfica de proximidad de la frontera argentina era, en cierto, un atractivo poderoso para el Che, ventana que las otras zonas consideradas no ofrecían. Claro, había todavía no existe esto que dice un atractivo por la frontera que tenemos para nosotros también, ¿ya? Y no se olvide usted que en este momento que estamos teniendo un poco de crisis, que ya estamos en la crisis, ¿qué está pasando con nuestra canasta familiar? Pues sigue latente, ¿no es cierto? Ya es un mercado llamativo. El sistema de Mayo aparecía entonces Barrientos como un vencedor indiscutible. El imperialismo norteamericano en la prosecución de su plan ya intentó construir una leyenda en torno a su figura. La revista Time la llamó el Steel Canyon de los Andes, ya que un tren de euforia total bautizó al helicóptero que le regaló la Golf en el nombre del caballo de Melgarejo, el tirano que asesinó a Belsu, no contento con presentar a una de sus esposas legales en La Paz y a otra en Cochabamba. Acabó por casarse con una tercera. Son las propias investigaciones del Senado norteamericano las que han demostrado el papel de Barrientos en esta época en cuanto a las donaciones de las empresas norteamericanas. Sin total conocimiento, ¿no? Apartado de la realidad, no pensando en el pueblo, ¿verdad? Mire, a puro instinto, nuestros gobernantes que han guiado la rienda del país nos han dejado, ¿no? Y lo tenemos como historia, ¿no? ¿Ya? Esos elementos, ¿ya? Y después
los cuentos sobre Melgarejo, las anécdotas de Melgarejo. Ustedes deben saber más que yo con este tema de Melgarejo. O me seguís, Coracero, o te destapo los sesos a su seguridad. Hecho de esto, decía eso. O Melgarejo era otra frase llamativa de su accionar de ellos. Esto era así. Si él no comía, nadie comía, ¿ya? Y si él comía, todos comían, ¿ya? Son las anécdotas que cuentan la historia, ¿sí? Como esto que acabo de mencionar hace rato, ¿ya? Y una última de que anécdota, ¿no es cierto? Tan fuertes como aquellas, ¿no? Con su proceder tosco y osco, ¿no? De estos nuestros presidentes que guiaron los destinos de nuestro país. La destrucción del proyecto de Barrientos empezó, empero, sin embargo, y significa, con la discusión acerca de las materias primas, en una táctica que fue propuesta a la izquierda por Sergio Almaraz, que había sido fundador del PCB y después militante del MNR. El debate se localizó en torno a la cuestión del gas. Barrientos, tras los sobornos de la Golf, había reinterpretado el código del petróleo aprobado por el MNR, en sentido de que también pretendía el gas, aparte de los hidrocarburos líquidos. A partir del gas, empero, se controvirtió todo aquello que Almaraz llamó el sistema de Mayo, o sea, el conjunto de entrega de los recursos naturales del país. Miren cómo lo entregaron, ¿no es cierto? Miren, y leyendo estamos cayendo ya ahí, ya no nos están contando, no miren, sistema de Mayo, ¿en qué consistía el sistema de Mayo? Ya en el conjunto de entrega de los recursos naturales del país. ¿Ya? El conjunto de entrega de los recursos naturales del país. Pero entregaron, ya. Barrientos organizó grupos paramilitares que se reproducirían después en el continente, ¿ya? Y preparó un San Bartolomé anti-izquierdista con el pretexto de un atentado contra él. Se aprestaba al asesinato de unos 300 dirigentes que debía llevarse a cabo el 1 de mayo de 1969, el 1 de mayo de 1969. Congruente era ello, sin duda, con el plan de la construcción de la dictadura de Barrientos. El régimen terminó de modo abrupto por la caída de su helicóptero con la muerte de Barrientos unos días antes de aquella fecha, antes que se diera este hecho. Mire, ¿ya? La discusión acerca de si se trató de un complot o de un accidente es interminable. No hay una base cierta de cómo si fue asesinado, si fue afectado su helicóptero, no hay algo certero en eso. Obando, el bonapartista, era Obando un militar inteligente, débil y astuto. Su historia misma es contradictoria. Participó en lo que era una verdadera conspiración para la reorganización del ejército, pero al mismo tiempo fue la cabeza del sector militar interior al poder del MNR, ¿verdad? La clase obrera, empero, no pidió permiso. Este término, empero, no es que esté, sin embargo, un sinónimo, queridos colegas. La clase obrera, sin embargo, no pidió permiso a Obando para imponer su legalidad y, por el contrario, la obligó a optar entre reprimirla o aceptarla. Obando, que jamás desmontó el aparato barrientista ni la presencia norteamericana, ya en el control de la inteligencia del país, dejó hacer a las masas, pero los sectores reaccionaron dentro del propio ejército, lo fueron acorralando en gran parte porque el pasado de Obando, ¿sí? Dejó hacer que las masas hagan, dejó hacer que trabajen, que se organicen, que deleguen, que opinen, que estén, ¿no es cierto?, que formando parte del sistema del gobierno, ¿sí? Obando se asiló a secas en la embajada argentina
en lo que se configuraba casi como un acto la complicidad con el golpe. Los obreros, empero, convocaron a la huelga general y Juan José Torres, ¿ya?, el principal de los oficiales progresistas, se presentó en la base aérea del Alto, desde donde anunció su decisión, y Torres devino presidente de Bolivia. ¿Ya? Se sucedían así, ¿ya? Mire, llamó a los obreros a participar en el gabinete en la misma forma en que lo habían hecho en tiempo del MNR, es decir, con parte de los ministros. La clase obrera, empero, al mismo tiempo que hizo posible el triunfo de la fracción progresista del ejército, prefirió organizarse con autonomía en el llamado Comando Político de la Clase Obrera, que poco después se convirtió en la Asamblea Popular bajo su hegemonía. Se fueron dando los elementos, ¿no es cierto? Primero se organizaron como clase obrera, después como asamblea. ¿Para qué? Para tener el poder hegemónico sobre eso. Cualquiera que fuera el grado de coincidencia, ¿ya?, ocasionales con los sectores democráticos del Estado burgués, la clase obrera era ahora consciente de que su deber era organizar su propia autonomía de clase, ¿ya?, y de que la única democracia verdadera, de que la única democracia verdadera en la nueva situación debía consistir en darle el derecho de organizar sus propios órganos de poder, la capacidad de posibilitar el triunfo de un contragolpe sin particular en el golpismo, es decir, de asumir el modo local del cambio político y a la vez de desarrollar sus propias formas de lucha, pero ahora mucho más allá de todo modelo espantaneísta. Estaba demostrando una fase superior en la formación del proletariado. Es en esas condiciones que se llegó a la crisis estatal de 1971. Los momentos, los acontecimientos ya cada vez se iban notando, ¿no? Se quería levantar, se dejaban hacer y otra vez, ¿no? Miren, mucha inestabilidad en el accionar, ¿sí? Por ese descontento de que los que gobernaban iban por otras, ¿no es cierto? Bien, queridos colegas, mire usted, hemos leído y hemos conocido lo que Marcelo Zavaleta en sus 50 años, en su libro de 50 años de historia boliviana, nos da a entender y a comprender esto, y que solo leyendo podemos entenderlo, queridos colegas. Bueno, entonces, a las 7:30 hacemos simulacro de esto que acabamos de leer y de conocer, lo de ayer y lo de hoy, queridos colegas. Bueno, entonces nos encontramos a las 19:30, por favor. Tengan buenas tardes. Listen, bueno, disculpe, listen, esta diapositiva no las puede pasar, por favor, para transcribir. Mando enseguida, profesora. ¿Ya? Gracias, muy amable, bendiciones. Doctor,